Hola, buenas tardes. Estamos aquí en los diálogos Vivir la otra lengua en la práctica de la traducción literaria. Ahora tenemos una conversación entre cuatro autores que han trabajado durante un semestre y algo más, traduciéndose unos a otros. Ellos pertenecen al taller Word for Word. Voy a dejar con ustedes a Sebastián Duarte, que les va a dar más detalles sobre el evento que viene a continuación. Adelante, Sebastián. Gracias, Rodrigo. Word for Word es un programa de traducción colaborativa que pertenece a la Universidad de Columbia y fue fundado durante el año 2011. Y desde el 2013 ha sido dirigido por Susan Bernowski, quien dio la conferencia inaugural de esta mañana. Actualmente el programa trabaja con universidades de Brasil, Francia, Alemania e Italia, y en el caso de Chile con la Universidad de Portales. Lo que hace este programa es emparejar estudiantes de ambas universidades que funcionan a la vez como autores y traductores, para que se traduzcan mutuamente durante un semestre, trabajando en sesiones online en las que se van revisando avances y haciendo preguntas. Y al final del programa se publica una antología bilingüe con los trabajos de todos los participantes. Los cuatro participantes que estamos aquí el día de hoy formamos parte del programa durante el año 2019. Iva Dansky y Hannah Cotters eran estudiantes del máster en escritura creativa de la Universidad de Columbia, y Daniela Morano como egresada y yo como estudiante de literatura creativa en la UDP. Iva y Hannah, además, recibieron una beca de Columbia para poder visitar Chile una vez terminó el programa, de modo que pudimos conocernos en persona al final. Ahora, para las presentaciones individuales de cada participante, vamos a leer algunos fragmentos y a hablar un poco sobre el proceso de traducción que aprendimos durante ese programa. Y vamos a ir en orden de las parejas en que nos tradujimos, comenzando por Hannah y Daniela, y luego Iva y yo. Hannah, puedes comenzar. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Y bueno, primero, antes de empezar, espero que todos estén muy bien. Quería agradecerle a Sebastián, a Rodrigo y a Susan Bernowski, que es la directora, como saben, de Word for Word y el programa de traducción en Columbia, donde estudiamos. Ok, les voy a compartir una selección bastante corta de algunos poemas de Daniela, que traduje ya casi pues hace 2 años, antes de ir a Chile, antes de conocerlos, y después voy a hablar un poquito sobre alguno de los retos, uno de los retos principales al que me enfrenté en este proceso de traducción, que es una cuestión gramatical, poética, que voy a hablar un poco más tarde. Pero voy a empezar leyendo. Y estas son las traducciones al inglés de los poemas de Daniela. Okay. The birds here do not fly. Their songs are mute, and they wait eternally for the call of their mother. God, furious, has traced his threads through their chests. Impatient, today they can only wait in the abandoned fields for the light to fall and take them into its protective arms. They stand before the sea in search of insignificant answers. The sand scatters. The one who walks, who grasps at my hand, at my legs, who has discovered how to drown herself, to dissolve with water and salt the hollow bones of so many days, years, interwoven as dead branches that float far off, crashing against the rocks. At night, the children sleep no longer. They imagine the arrival, the machine heat, not a soul outside. All silence is an affliction. She lifts her gaze, black pupils, balances at the edge of the railing. She has no conscience, foolish creature. She does not hear the songs of her abandoned ancestors. The most frightening of her habits is to grow up out of the withering field. They find her alone,
her seed locked up inside itself. The howling dog recalls the burning of heaven. In estuary forms on the other side, the streams flow together with barks that dissipate into the mist. At least now the dams in the rivers do not remind us of another life. White marked the path of the wind that pushed her, leaving her at its mercy. Contracting margins of the continent, the broken spine of the current cries out to death, Mother all-powerful, we are in your arms no longer. Look up and smile one last time before the gods' wrath. They have lost their birthplace. Our anguish will not suffice, nor will our clemency. Y este es el último. I was born screaming, kicking, crying, not in this silence. Ok. Bueno, fue un gran gusto traducir estos poemas de Daniela y tuvimos muchas conversaciones acerca de pues varias cuestiones gramaticales, sobre todo, porque como habrán visto, pues lo que surge mediante esta voz poética en esta selección es un mundo que se caracteriza por el miedo, por la incertidumbre, por el silencio también, un sentido de pérdida brutal a veces y la ausencia. Y uno de los recursos que le permite a Daniela a desarrollar ese tono, ese mundo, es un recurso que tienen en español, que en inglés desafortunadamente no tenemos, que es la capacidad de escribir un verbo sin su sujeto. Y eso es precisamente lo que a mí me costó durante pues, este proceso, porque como sabía que eso fue fundamental en la voz pues, de Daniela, de esta poesía, tuvimos que tener muchas conversaciones sobre, pues muchas veces que le escribía a Daniela como muy tarde en la noche, diciéndole pues cuál es el sujeto de este poema, quién está hablando, de quién está hablando, es una mujer, es un hombre, es un animal, es una pues voice, es una voz sin cuerpo, porque precisamente lo que permite es que las voces pues no tienen cuerpo a veces esta es una voz sin cuerpo o una voz digamos desincorporado, no sé si se dice, disembodied como diríamos en inglés, y eso pues no existe en inglés o pues necesitamos pues enfrentarle con otros recursos. Entonces, pues para mantener un poquito ese tono, pues lo que utilicé en varios momentos eran pues la voz pasiva, a veces utilicé pronombres it, she, they, he, pero también como surgió también la cuestión del género, que en inglés pues siempre es un problema, digamos, y en español no tanto, porque los pronombres no siempre tienen género en español y en inglés pues sí. Entonces sí, eso fue también una conversación. Y pues un poema en que esas cuestiones surgieron mucho fue el poema que empieza en español: asoma sus negras pupilas, se equilibra al borde del barandal, no tiene conciencia, criatura torpe, no oye los cantos de sus primogénitos abandonados. Y ese poema pues no tiene sujeto, o él no tiene un sujeto en concreto, y ese sujeto sobre todo no tiene género, así que esa fue, me acuerdo, una de las conversaciones hace 2 años que tuvimos muchas veces y al final decidimos, creo que decidiste tú, Daniela, que el sujeto era una persona, era un sujeto femenino, pero sí, el tono es muy distinto en este poema que en español, y me encantó como, bueno, hablar de esas ambigüedades contigo y como decía Robert Frost, the thing that's lost in translation is poetry, ¿no? Y aquí pues lo que se perdió en la traducción fue exactamente como lo que le hace a la poesía de Daniela tan bella, que es la ambigüedad. Pero we did the best we could, as we would say in English. Así que muchas gracias. No sé si habrá tiempo para preguntas o si charlamos después. Pero muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Ahora continuemos. Te toca a ti ahora, Daniela.
A mí. Pregunta a dejar para el final de las cuatro intervenciones. Yo también quería comenzar dando las gracias por la invitación, también por lo que fue la experiencia de Word for Word. Fue una experiencia muy bonita, muy interesante también. Creo que como tener la oportunidad de traducir a alguien en conjunto sus propios textos, creo que es una experiencia que no se da con tanta frecuencia y que me pareció como muy enriquecedora como en la práctica. Yo voy a leer un fragmento bien breve de Circus, que era el cuento, era en realidad un trozo de la novela más extensa de Hannah. Elegí específicamente este fragmento porque fue uno con el que luché harto tiempo en la traducción y con la que atravesé hartas dudas finalmente y con las que también, yo creo que hasta el día de hoy de repente lo leo y me dan como, pienso que hay como todavía cosas que se pueden afinar mucho más en español. Así que lo voy a leer. Haces girar el hielo alrededor de los dedos de Rafael, pensando que, cuando hagan un funeral en honor a sus manos, tú te acercarás al estrado y leerás una elegía para ellas. Este será el momento ideal para probar el valor de The Hoe Over the Broad. Mirarás con ternura a Lucas desde el frente de la iglesia, sabiendo que ganaste. Todos entenderán entonces que tú amas más a Rafael. Decides que le contarás a los congregados al funeral sobre la última vez que las manos de Rafael tocaron música en público. Fue el día antes de que la ventana cayera, cuando Rafael y tú iban camino a casa después de unos trámites en la ferretería y se detuvieron por una taza de café en la cafetería abajo del edificio. En la esquina había un gran piano sin barnizar, decorado con velas y una vasija con ramos de pino. Una ampolleta expuesta colgaba sobre el piano, y cuando se sentó a tocar, pensaste que Rafael recitaría algo de poesía en vez de tocar jazz. Pero no podía escapar. El jazz para Rafael siempre había sido una cosa ardiendo en su interior, luchando por salir en una oleada constante. Te quedaste ahí parada al borde del mesón mezclando la leche en el café, lentamente, para evitar estar ahí como un apéndice inútil al lado del piano, mientras tu amado tocaba jazz, pero también con cautela, pues él siempre había desaprobado de que arruinaras un buen café con leche, así que no querías que viera. Rafael estaba sentado tocando piano, con la caja de bolsas de basura y el sopapo que acababan de comprar tirados a un lado de la banca. Tocando. Él siempre estaba tocando. Siempre supiste que algo había en la manera en que tocaba, pero lo viste con claridad ese día en la cafetería, en la manera que despertaba de ese viejo sonambulismo de Bushwick. Cómo tocaba, en parte reverente y desafiante, y suspendía todo en el lugar como líquido, que llena todo el espacio vacío, para que los hipsters se mantuvieran a flote y se asomaran ahí en la superficie de su música, mirando como sorprendidos, preguntándose qué los había levantado a tal altura. Un hombre se inclinó hacia su pareja y la interrogó sobre qué canción era, como Rafael siempre hace contigo. Una chica hasta se quitó los audífonos. Esto solo ocurre en Nueva York cuando una celebridad es vista saliendo de South Cycle o cuando alguien cae a las vías del metro. Creo que de las dificultades más grandes que tenía con el texto y con esta parte en particular, o el texto en general, el hecho de que estaba en segunda persona, y creo que en español tiene una llegada muy distinta a la que tiene en inglés, en el sentido de que el presente se topa mucho con el pasado constantemente, y al pasarlo a español está todo el rato este tope en que yo le decía a Hannah, puede que funcione mejor si estuviese en primera persona y fuese más tradicional, y ella me insistía mucho en como experimentar un poco más con esto, que finalmente también fue... creo que en un momento de hecho lo pasó a primera persona y lo probamos así también. Y resulta que, claro, cambiaba tremendamente el texto, era un texto completamente distinto. Y finalmente optó por dejarlo en segunda persona, que es finalmente su decisión, pero que, claro, que en español obligaba a como hacer ciertos cambios de repente en la narrativa misma del tiempo lineal en el que iban ocurriendo todas las cosas que iba relatando.
también el hecho de que era todo muy descriptivo, uno pensaría que un texto bien descriptivo podría ser un poco más fácil de traducir, a diferencia realmente con la poesía, que con la poesía uno tiene, cuando algo que se destaca mucho por crear una atmósfera, que creo que lo que le pasaba un poco a Hannah con mis poemas es que había una atmósfera muy particular y se vuelve muy complejo traducir eso a otro idioma y crear esa misma atmósfera. Sin embargo, me pasó que con la descripción se me hizo aún más complejo porque tenía esta sensación de ritmo que era difícil mantener de repente, que también creo que es similar con la poesía, que ocurre que uno tiene que tomar la decisión, quiero mantener el ritmo o quiero ser fiel a, como palabra por palabra a lo que quiso decir como la autora originalmente. Eso junto con el hecho de que también había mucho coloquialismo dentro del texto, como decía ahí, the hoe or the bro, que es algo que creía durante mucho tiempo, porque yo decía, esto se puede dejar en inglés, se va a entender probablemente en el contexto de todo lo que es la historia, pero también es algo que es casi que intraducible o que no tendría como la fuerza que tiene en inglés a la que podría tener en español. Por lo mismo también, y tuvo relación con eso también, que el título del cuento, que es Malady Circus, quedó en inglés también. Yo creo que eso más por un tema de tiempo porque creo que se puede encontrar como un título similar, pero también se presentaba esa dificultad no sé si Malady Circus, porque Hannah me decía, era como la idea esto de como el dolor como un espectáculo, como algo medio casi que ridículo de repente, como lo que lo rodea, y siento que con eso tomaba más tiempo como tratar de encontrar una expresión en español que fuese tan adecuado, tan específica como lo era la traducción en inglés. Pero finalmente creo que el resultado es un gran resultado. Creo que fue bueno poder trabajar juntas y poder ir resolviendo dudas de cosas que no siempre uno tiene la oportunidad de resolver, o sea, teniendo al autor vivo y trabajando en conjunto, creo que ayudó mucho a lograr salir adelante en la traducción misma, junto con todas las dudas que iban apareciendo en el camino. Perfecto, muchas gracias Daniela y Hannah. Ahora, bueno, viene Sebastián y Iva. Adelante, chicos. Comienzo yo, ¿no? Sí. Bueno, gracias Rodrigo y gracias a todos. Voy a leer un fragmento de un poema de Sebastián que se llama La herida y el silencio, o en inglés, The Wound and the Silence. Okay. As isolation brings only more pain, I am unable to feel anymore. Stella Diaz-Varin. 1. Before the wound and the silence. The words in my mouth were a riotous feast, not this solipsism that suffocates. But as soon as the door is pried open, they enter and touch only the center, the midway point on our path of retreat, everything different in their wake. So the wound and the silence that burrows delirious in the body have never been more than brothers separated at the moment of martyrdom. No one can predict when it starts. When our skin seems thick, nothing can prepare us for the pulse, for the pressure and the opening. 2. The wound appears as if I could not wait anymore, triumphant with drums and horns, blooms little by little through the cloak that envelops me. So insidious, so untraceable is the venom of the wound. Wound, a wound, my wound, your wound, this new wound shared among us, this wound I asked a well run dry to inflict on the night of forgetting, a wound that we concede, woven into these eyebrows, folded between these pages, tucked between these sheets, blinking between these eyelids, the same thing between us lost, between the blind crevices of the wound. It cuts like the points that extend along its length, moving constantly towards themselves, like the nails you rake down my face, robbing me of breath, what you gave me like saying that no one else could reveal the mystery of your name, unforgettable,
like no one would understand its smile, innocent as it cuts, part of the wound that I silence when I make nothing but white noise. Due to these edicts, my mind loses consciousness of the void. Bueno, eso es un fragmento y fue difícil traducirla, pero hay unas cosas en que puedo comentar. No sé, tengo mis apuntes originales del workshop o taller de traducción y creo que la primera cosa en que quise comentar era el epíteto porque hay una ambigüedad aquí y tuve que traducirlo menos literalmente y sin conservar la repetición de tanto y más para, no sé, destacar las temas de la poema de Sebastián. Y había otros momentos en que hice lo mismo, como aquí con with drums and horns. En español o en castellano es bombas y cuchillos, pero recuerdo que quise una frase que signifique ruido y eso es como lo diríamos en inglés y no es literalmente lo que se había escrito, pero no sé, tuvimos muchas conversaciones sobre eso, cosas así. Sí, otro momento también es aquí con between the blind crevices of the wound. Había tenido blindfolds, pero eso en inglés evoca la palabra blindfold, que significa hacerse ciego con tela. Y creí que confunde el significado de la línea, entonces lo traduje menos literalmente aquí. ¿Y qué más quise comentar? Ok. Tuve también la misma problema que Hannah había comentado, como hay una ambigüedad sobre el sujeto que existe en español y es algo que cuando traduzco desde español hacia inglés he de tener en cuenta. Y recuerdo aquí con la línea the silence that burrows delirious in the body. Había pedido a Sebastián clarificar aquí y creo que he probado una solución que funciona como lengua poética en inglés, pero no quita el significado del español. Y eso, con toda la poema, creo, era mi meta, como quise construir una versión en inglés que funciona por sí misma, como una poema, y pero también que no quite el significado del español. Y eso como una traductora que aquí con el taller de Word for Word acababa de empezar a aprender cómo traducir cosas. Eso fue mi meta principal y sí, creo que lo logramos juntos, yo y Sebastián. Eva, Sí. tu micrófono se silenció. ¿Cómo? Tu micrófono se silenció hacia el final. Oh, lo puedo repetir, no, solo quise decir que... Hablando de lo que tú y Sebastián habían aprendido juntos como traductores que estaban recién empezando. Sí, exactamente, sí. Y sí, eso es. Perfecto. Perfecto, entonces ahora pasamos a Sebastián. Muchas gracias, Eva. Bueno, en mi caso también me sumo a los agradecimientos anteriores. Como comentaban todas, esta fue una experiencia muy particular de aprendizaje de la traducción. Yo sentí que sobre todo por el hecho de que estábamos cumpliendo a la vez la función de traductores trabajando en un texto, pero también de autores de un texto siendo traducido, que es una posición bastante particular, creo de la que se aprende bastante más de lo que esperaba. Bueno, voy a leer el principio del cuento que traduje de Eva, que se llama Marnie. Marnie. Leina y yo éramos agrandadas porque podíamos.
Nos vestíamos como putas para hacer enojar a nuestros papás, los que ni siquiera se dignaban a enojarse. Un acto de rebeldía que no desafiaba a nadie. Pero también éramos agrandadas porque pensábamos que así se suponía que debíamos ser. Cualquier otra cosa hubiese sido rebajarnos. Habríamos sido patéticas, como las primas de Leina que vivían en Santa Cruz, con sus crunchies y sus poleras con monitos de Little Miss. Nos sacábamos fotos posando y las mandábamos parte por parte. Mis tetas, su cara, mi culo, su cintura de niña chica, recta como un poste, y con esas caderas huesudas asomándose. Para mis adentros, yo me preguntaba si mi cintura curva no era más sexy, más adulta, pero teníamos una rutina y yo no me iba a poner a romperla. Y además, como Elena me decía cada vez que nos poníamos bikini, yo tenía un lunar de carne sobre el ombligo. Usando las fotos fragmentadas, creamos a Marnie, 24 años, barista y estudiante de medio tiempo en la Universidad de Santa Mónica, compuesta solo de nuestras mejores partes. Marnie tenía perfiles en OkCupid, Tinder y, aunque varios foros de citas en internet advertían que no lo hiciéramos, Men Seeking Arrangements. A Leina le gustaba reírse de los mensajes que recibíamos en esa página y después buscar a los hombres en Facebook y burlarse de sus perfiles. A veces, si estábamos suficientemente borrachas, ella amenazaba con escribirle a sus esposas o, si no eran casados, a sus mamás. Pero yo la convencía de no hacerlo, advirtiéndole que borrarían nuestro perfil. Aunque nunca nos juntamos con nadie, era entretenido mandar mensajes y posar para las fotos. En una sesión promedio, nos sacábamos cientos de fotos en el jacuzzi del patio de su abuela, mientras la neblina rodaba desde el océano y hacía que se viera como si no hubiéramos limpiado nuestras lentes. Leina me aseguraba que la neblina agregaba mística, que los mantenía interesados. Posteábamos las fotos y esperábamos a que ellos vinieran a nosotras. ¿Quiénes son esos ellos?, le pregunté la primera vez que lo hicimos. Ya vas a ver. Así comienza el cuento de Iva, que cuenta la historia de estas dos amigas que crean esta identidad falsa montando parte de los cuerpos de ambas. Y bueno, luego empiezan a tener encuentros que se vuelven cada vez más extraños con algunos hombres. Pero en el fondo el centro del cuento siempre está puesto en la amistad entre ellas dos, en que pase lo que pase, ellas terminan volviendo una con la otra. Sobre el proceso de traducción misma, algunas cosas que quería comentar tienen que ver con ciertas cosas que surgieron en el proceso, como una cosa importante en la traducción de narrativa, siento, y que surgió mucho en algunas partes del cuento de Iva, era cómo conservar los referentes originales sin alterarlos demasiado o sin volverlo algo demasiado oscuro, que el lector tenga que detenerse y buscarlo, que queden claros en el momento. Entonces, por ejemplo, en pequeños detalles, como cuando menciona que usan Little Miss T-shirts. Esta es una referencia en la que bastaba con decir poleras de Little Miss, pero no quedaría totalmente claro. Entonces, decidí agregar con monitos para que de inmediato se entendiera que están tratando las de infantiles, porque ellas se creen más grandes. Otro aspecto se relaciona con el lenguaje mismo. Durante esta traducción consideré que cuando se volvía especialmente útil el lenguaje local, ciertas expresiones que quizás no son de un español, comillas, estándar, me permitían traducir cosas de manera más exacta, elegir ese tipo de opciones. Una de las que me pareció muy útil fue en la primera línea del cuento, cuando dice Lena and I acted older than we were, porque esta expresión traducida literalmente al español quedaría muy larga. Pero después me di cuenta de que en Chile en particular, cuando los niñas actúan como adultos, les decimos agrandados. Entonces teníamos esta expresión que de inmediato contiene algo que estaba mucho más largo en inglés. Y también con otras cosas como evitar ciertas conjugaciones que sonaban extrañas en el español de Chile, como el futuro simple, es decir, ya vas a ver en lugar de ya verás. Pero quizá es uno de los momentos que me pareció más interesante y que en el fondo junta todo lo que había comentado, es algo que se relaciona con el tema mismo de la historia del cuento,
y que luego ese mismo tema de la historia me dio la solución, que es cuando aparece por primera vez el título del cuento. Dice, Marnie, a 24-year-old barista and part-time SMC student. Cuando llegué a ese punto, en inglés los elementos están en el orden que es tradicional de una descripción en inglés. Partir por la edad, y 24-year-old, y después su ocupación, barista and part-time student. En cambio, en español nuestro orden más habitual sería inverso. Sería decir una barista y estudiante de medio tiempo de 24 años. Pero para los personajes lo importante era la edad, porque están fingiendo ser mayores. Y me di cuenta de que como lo que están creando es un perfil, si ordenaba los elementos como los elementos de un perfil de internet, me permitía dejarlos como una enumeración en que primero iba 24 años, luego estudiante, barista y estudiante. Entonces, alterando un poco la redacción y la puntuación, poniendo 2 puntos, 24 años, me permitía arreglar el problema del orden y además ser fiel al contenido del texto, a que lo que están creando ellas es un perfil para hacer lo que quieren. Ahora sí. Sigue, Sebastián, que te... No, eso era todo. Ahora, Ese era el final. bueno, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pero me gustaría hacerle un par de preguntas. Ustedes deciden cómo, en qué orden las responden. La verdad que sí, este es un taller de traducción, pero el factor más importante es que cada uno de ustedes tiene un proyecto de obra literaria. Entonces quería preguntarles si este ejercicio tan intenso y tan próximo de traducción les ha servido como una especie de taller literario para su propia escritura. Si me van a responder que sí, porque los veo a todos ahí asintiendo con la cabeza, si me pueden dar algún ejemplo para compartirlo con el público. Bueno, yo puedo contestar primero. Me encantó la pregunta porque pues, yo creo que me sirvió como escritora y como traductora también este ejercicio, sobre todo porque escuchar un cuento, un poema tuyo traducido a otra lengua es la cosa más rara del mundo. O sea, fue una experiencia de verdad un poco perturbador en varios sentidos y muy bello también, porque al escuchar a Daniela, por ejemplo, leyendo un cuento mío en voz alta en Santiago, sentí que estaba escuchando como mis propias palabras por primera vez. Y hay muy pocas, no sé cómo decirlo, esa distancia crítica que permite el acto de ser traducido a un escritor es muy, muy importante, yo creo, porque como a veces el tiempo puede hacer eso también, ¿no? Al dejar algo que has escrito por mucho tiempo, te permite un poco tener esa distancia crítica, pero esa traducción también pues lo permite. Y todas las preguntas que facilita esa conversación, todas las preguntas que nos hicimos como ¿por qué esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué escogiste esa palabra? A veces la pregunta era no sé por qué escogí eso. Y eso también es un problema. O sea, pues cuando te das cuenta que no sabes por qué has elegido una palabra u otra, lo tienes que repensar un poco. Así que a mí me sirvió bastante. Y ahora siento que también, además de tener una amiga traductora, tengo otra amiga escritora, Daniela, que compartimos cosas y pues me parece un intercambio muy importante y muy bello. Así que sí, esa fue mi experiencia. Sí. Muchas gracias, Ana. No sé si alguien quiere dar ejemplos de cómo esta actividad contribuyó a su escritura. Sí, puedo comentar un poco. Creo que para mí
me ayudó a pensar en mis oraciones y mis obras de un nivel más pequeño. O sea, pensar en las decisiones que hice y pensar si fueron buenas o si los he de repensar. Me dio ojos nuevos a pensar en mis obras, sí. Perfecto. Yo sentí algo bastante similar, porque cuando uno está traduciendo un texto, lo lee de manera muy concentrada, pero uno lo lee a un nivel muy micro. Uno se cuestiona todo, se cuestiona cada palabra que hay. Y mientras estábamos haciendo esto juntos, y por lo tanto Iva también me estaba traduciendo a mí, me hacía también mirar mi propio texto de esa manera, leerlo también como traductor, a pesar de que yo no era quien lo estaba traduciendo. Me hacía tomar esa mirada en que lo macro y lo micro están muy concentrados en un momento, y que es bastante particular, que en el fondo hace repensar el texto de una manera que no es la misma en la que cuando uno está escribiendo. Y creo que en parte he utilizado ese mismo proceso cuando he escrito luego de esto, porque siento que lo miro con esos ojos a veces, cuando estoy evaluando un texto mío. Perfecto. Yo no sé si puedo agregar mucho más a lo que ya dijeron, porque la experiencia fue también similar en el sentido de que uno igual le enseñan un poco a quizás estar realmente muy encima del texto que estaba escribiendo, sobre todo en poesía, en talleres que he estado o que he participado. Claro, uno tiende como un poco a disecar el texto y quizás sobreanalizar incluso cada palabra, que no está mal, pero creo que también parte del proceso que es importante es decir, como Sebastián decía, tener esta visión macro de lo que es el texto y verlo también como una entidad completa, que funcione como una entidad completa y no solo como en pequeños fragmentos. Y creo que con la traducción uno tiene no solo a alguien ya leyendo, o sea, alguien externo de uno leyendo el texto, sino que además lo tiene en otro idioma, que también hace que uno se cuestione mucho más cada decisión en cuanto al ritmo, a la definición de cada palabra, o sea, como que también te da un acercamiento mucho más específico a cada cosa. Perfecto. Mira, la pregunta que yo hice coincide con una pregunta que envió Fran Castro Núñez, pero ella agrega un follow-up question a esto. Ella se pregunta si es que en este proceso chocaron mucho en cuanto a sus ideas o sus visiones de lenguaje. Esto es lo que en Chile se llama el pelambre ya. Y todos queremos saber si es que hubo choque. A ver, Daniela, ¿tú te acuerdas? Porque yo no, pues no, no creo que chocáramos, pero no me acuerdo muy bien. No, creo que no. No, es que yo creo que parte de participar en algo así también significa estar súper abierto a todo. O sea, es como participar es participar de un taller, que uno está abierto tanto a cualquier tipo de crítica. Obviamente uno también trata de hacer las críticas que realmente pueden ser un poco agresivas o complicadas, uno trata de suavizarlas como siempre tener un fundamento para como una crítica constructiva en el fondo. Entonces uno igual tiene que estar dispuesto a que te van a decir como en realidad esto no funciona tanto como pensaste. Yo quizás, Hanna, con eso fui un poco más mala porque por el tema que decía de la segunda persona, que a mí me chocaba bastante en español, pero en inglés me funcionaba perfecto. Entonces ahí, claro, le entré un poco quizás cuestioné demasiado esa decisión, pero que finalmente me parece bien y ella tiene creo que también es importante que ella tuviese sus motivos de por qué lo estaba haciendo así, o sea, no era una decisión aleatoria perdón, por el ruido, una decisión aleatoria de como me gusta así porque sí, sino que
venía ya de atrás como con una idea bien fija y eso estaba muy bien. Sí, yo estoy de acuerdo. Y creo que lo que ganamos con ser traducido es también como el mejor lector que tendremos jamás. O sea, nadie en la vida te va a leer con tanto cuidado como tu traductora. Así que eso, si uno lo piensa así, pues creo que no, pues no hay tanta necesidad de enfrentamiento, pues de peleas o sea, ideológicas. No hace falta, porque lo que está haciendo al final tu traductora está dramatizando un poco la experiencia de ser tu traductora. Perdón, tu lectora. Así que eso es un como feedback impresionante y imprescindible para el escritor. Así que creo que uno lo tiene que pensar así, no como una pelea, sino como una conversación con tu mejor lectora. Sí. Perfecto. Perfecto. No saben la envidia que me da escucharlos. No, honestamente, porque en el proceso de formación de cualquier autor, justamente como decía Hannah, tener esa lectura tan aguda, tan cercana, pero también tan horizontal, yo creo que es una experiencia de formación mayor. Así que solamente cosas muy buenas estamos esperando de ustedes en el futuro. Bueno, yo con eso quisiera despedirme y agradecerle a los cuatro. Como yo les conté, esto es una instancia anual. Siempre va a haber un espacio reservado para Word for Word. Ustedes son 4, pero ya han pasado, al menos por el Word for Word con Chile, ya han pasado, creo que llevamos 12 personas. Así que, y van a seguir, porque este año hay unas nuevas 4, etc. Así que tenemos autores y colaboración de traductores para mucho tiempo más. Así que muchas gracias a ustedes, gracias por la generosidad, por compartir su trabajo aquí en público. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor, y a todas. Gracias, Sebastián.